A trabajar porque a buscar un mejor futuro. Preferimos pasar hambre en otro país que quedarnos a morir en Venezuela. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Obligados a Salir, historias de migrantes a través de Plomovisión 24 horas de opinión. Vamos a hablarles en esta oportunidad de la situación de los venezolanos en Colombia. Como sabemos, este es el país que más alberga migrantes venezolanos. Vamos a conversar sobre la política migratoria, la situación en la frontera y los problemas que se han incrementado por la pandemia. Precisamente nos acompaña el periodista José Ramón Villalobos, director del periódico El Venezolano de Colombia, con todos estos temas. Bienvenido, José Ramón. Hola Adriana, ¿cómo estás? La verdad que yo más que contento de poder compartir contigo, querida colega, maracucha y bueno, hermana de nuestra Sí, señor. aliada. Muchas gracias. Y mira, además tú estás hablando de Bogotá, tengo Bogotá detrás de mí. Hermoso. En esta imagen, Adriana, sí, efectivamente, de hecho ya en Colombia, como tú muy bien lo has dicho, Colombia es el país, naturalmente por la cercanía, por la proximidad, que alberga el mayor número de venezolanos en el mundo. Es decir, la famosa frase, de fuera de Venezuela, ¿dónde están los venezolanos? El primer país es Colombia. Colombia. Y además cuando hablamos que es Colombia, nos estamos refiriendo, y eso lo podemos decir en números, estamos nosotros hablando de casi 2 millones de compatriotas venezolanos que viven en Colombia, y de esos casi 2 millones de venezolanos que residen en Colombia, un 20%, entre un 20 y un 30% están en Bogotá, en la capital de Colombia. Se estima más o menos unos 500.000 compatriotas que viven en Bogotá. Ahora, es muy importante, y aprovecho esta oportunidad de Obligados a Salir, la verdad que además es un programa que me encanta, le da tribuna a la migración venezolana desde muchas perspectivas. ¿Verdad que te agradezco esta invitación, Adriana, porque es muy oportuno poder hablar en este momento qué está ocurriendo en Colombia y en Bogotá sobre la inmigración venezolana. También hay una población importante de colombianos retornados, que en mi opinión, como periodista y director, no se habla. Y de hecho, es muy importante. En un momento se decía, estábamos imágenes en la Registraduría Nacional de Colombia, Adriana, que habían una cantidad de personas y ciudadanos en una cola, y la gente decía, mira, están cedulando a venezolanos, porque todos hablaban venezolano. Nosotros en el Venezolano Colombia nos acercamos a esa cola, Adriana, que estaba en la Registraduría Nacional. ¿Y qué pasó, Adriana? Casi el 80% eran de origen colombiano, eran efectivamente venezolanos de origen colombiano. De manera que hay una población muy importante de colombianos retornados que vivían en Venezuela. De hecho, se estima esa población de colombianos retornados, las cifras más conservadoras la señalan en 500.000 colombianos retornados, pero esa es la cifra más conservadora. Recordemos. ¡Wow! Podríamos decir que es como una cuarta parte de los que se han venido, es bastante. Es muchísimo, ¿Por qué tú Adriana. dices que no se menciona? Porque serían como segundas generaciones de esos colombianos, porque nosotros que somos de la frontera, del Zulia, para nosotros era común estar con colombianos porque Venezuela en su momento albergó casi 2 millones de colombianos. Hasta más, o sea, porque también era como la situación de que iban, venían. Ahora bien, ¿por qué dices tú que los medios no lo consideran colombiano? ¿Son hijos de colombianos? Así es. Mira, Adriana, nace un nuevo ciudadano en Colombia y de eso no se habla, que es el ciudadano colombo-venezolano. Okay. No, se habla muy poco de eso, se habla del impacto incluso que ha tenido en las propias instituciones colombianas, porque además hay una cosa importante con lo que estamos señalando. Las cifras más conservadoras están diciendo 500.000, pero realmente se estima en 800.000 colombianos retornados a su país de origen, que además son considerados también migrantes, Adriana. Imagínate, tenían casi 20 años, 15 años, 30 años en Venezuela, regresan a Colombia, y ¿en qué condiciones tú consideras que pueden estar? Son igualmente migrantes. Realmente, y ya rompieron relaciones familiares, ellos consiguen el claro, apoyo de sus familias o no, Mira, vamos a decirlo. es muy complejo, Adriana, porque efectivamente vienen para acá,
regresan a su país de origen, por decirlo así, y se encuentran con que efectivamente es muy importante precisar que Colombia es uno de los países sin dudas más importantes de América Latina, una de las principales economías de América Latina, pero hay una desigualdad social muy importante, de mucho impacto. Hay unas brechas sociales acá, lamentablemente. A mí no me gusta estar hablando ni diferenciando de categorías de seres humanos. Eso es una política que yo tengo incluso en el periódico, pero efectivamente, y yo sí pongo en agenda a los colombianos retornados porque eso efectivamente ha tenido un impacto, y yo considero desde el Venezolano Colombia que hace falta darle mayor voz, tribuna a estos colombianos retornados que incluso se están sintiendo marginados en su propio país. Ahora, volviendo a tu pregunta, el tratamiento de los medios. El tratamiento de los medios, y aquí yo realmente debo decir algo, aprovecho esta oportunidad para decir que ha sido de una solidaridad efectivamente palpable, tangible, que se puede ver en los medios. Ahora bien, hay efectivamente unos medios de comunicación acá locales en Colombia que hacen referencia siempre a la nacionalidad. Es decir, aquí hay un tema de a la hora de referirte tú a un hecho de la sociedad y tú ahí distingues. Son blancos, son negros, son colombianos, son venezolanos, son peruanos. Empieza allí, tú sabes, una narrativa de distinción, el cual yo como periodista venezolano y como director del Venezolano Colombia rechazo completamente cada vez que yo efectivamente veo a un vocero, tanto venezolano, colombiano, de cualquier nacionalidad, que empieza a distinguir a los seres humanos dentro de un territorio. Ahora, hay estudios y observatorios que efectivamente dicen que cuando se distingue la nacionalidad en Colombia, se hace referencia a delincuencia. Y aquí vamos con lo que ocurrió, y hago un breve repaso, Adriana, porque realmente a mí me ha impresionado el impacto y la resonancia mediática que ha tenido las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que el 29 de octubre, ¿qué ocurrió? Un ciudadano es asesinado en el Transmilenio de Bogotá, que es el sistema de transporte masivo. Muere un ciudadano en un transporte público de Bogotá. Eso fue el 29 de octubre, en un atraco. A partir de allí, incluso se generó como una percepción, sin tener todavía investigaciones, ni siquiera preliminares de las propias autoridades, y empiezan a atribuirle a los venezolanos, al venezolano, ese asesinato. Y ahí es cuando se empieza a generar, sobre todo en redes sociales también, una serie de información que asocia la migración venezolana con delincuencia. Y eso lo hizo efectivamente la alcaldesa Claudia López, y ese es el origen del impacto mediático últimamente. La alcaldesa Claudia López, de hecho, el propio 29 del 30, declara y hace público y asocia el aumento de la criminalidad en Bogotá con la migración. Cosa que también ocurrió en Panamá en su momento, y el mismo director de migración salió al paso diciendo, un momentico, tan solo el 2% de los que cometen delitos en Panamá son extranjeros, ni siquiera son venezolanos, son extranjeros. De allí, un grupo puede o no puede ser venezolano. Creo que escuché lo mismo, que salieron al paso y dijeron, un momentico, la criminalidad de extranjeros es bastante baja en comparación con los nacionales, ¿cierto, José Ramón? Así mismo, Adriana, empezaron, naturalmente, la alcaldesa de Bogotá hace esta relación y ya tú sabes lo que ocurrió. Bueno, se generaron unas reacciones y un impacto mediático muy importante, y en redes sociales especialmente se empezó una batalla, de hecho fue trending topic la palabra veneco en Colombia, y palabras asociadas a la delincuencia empezaron a estar atribuidas a los venezolanos. Y efectivamente, como tú dices, el director de Migración Colombia al día siguiente hace público unas declaraciones y dice, ya va, y da argumentos con datos. Dice, del 100% de los delitos que se cometen en Bogotá, solo el 4% correspondería a la migración venezolana. Es decir, son delitos ejecutados por venezolanos acá en Ahora Bogotá. bien, luego de eso, la alcaldesa López, que dijo que los venezolanos le tenían la vida hecha de cuadritos a Bogotá, creo que fueron las palabras,
Mira, qué interesante lo Creo que que fue estás eso, diciendo. ¿cierto? Que tenía la Mira, vida de cuadrito. sí. Además, una declaración muy poco seria y bastante personal, ¿no? De Ade- decir con un lenguaje como nada técnico, nada preciso. No tienen la vida hecha de cuadrito. Ahora bien, ¿hubo alguna disculpa posterior? No, Adriana, no hubo disculpas posterior. Ella solo el viernes ofreció en un conversatorio lo que podríamos decirse como una aclaratoria. Dice que era aclaratoria. Realmente ella amplió lo que quiso decir. Y ella dijo, pero ya va, yo no soy xenófoba. Lejos de yo ser xenófoba, dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y da los detalles. Ella dice y argumenta qué es lo que está ocurriendo, que hay muchos migrantes venezolanos en Bogotá y en Colombia que no tienen ningún tipo de documentación. Y en Colombia, Adriana, que eso es casi 1 millón de venezolanos viven en Colombia de manera, sin ningún tipo de Ilegal. documentación, correcto. Entonces ella dice, ¿qué está ocurriendo? Y ahí empezó nuevamente a diferenciar que si colombianos, venezolanos, y ella dijo, su argumento es que bandas delincuenciales colombianas están reclutando a venezolanos sin documentación. ¿Por qué, Adriana? Porque en Ah, Colombia pero ya eso es nosotros, otra postura. Ya eso es otra pero postura, ella, José Ramón. pero además sigue todavía, incluso en esa explicación, Estigmatizando diferenciando y estigmatizando al venezolano. Exacto. Mira, una ya, pregunta, y es sí, increíble porque sabemos tú y yo que esa alcaldesa pertenece a una comunidad, la LGTB y X más plus, algo así, ajá, sí, sí, es pertenece .com. .com, pero bueno, está bien, la noticia fue que por primera vez una alcaldesa, bueno, más bien ella como siempre sentir que es de una minoría, que pueden ser también estigmatizados, Sí, resultó bastante sorpresiva sus declaraciones. Ahora bien, el director de Fronteras de Colombia precisamente habló de esa situación. Él dice que el registro que tiene el PEP que sacó Colombia no ha sido suficiente, solamente alcanzó para legalizar alrededor del 50%, pero hay un 50% ilegal. sí. Pero también vemos, José Ramón, y vamos a repasar un poquito lo que está haciendo Colombia para brindarle legalidad. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Será que el venezolano no puede acceder a los requisitos porque ya sabemos la situación en Venezuela? ¿Por qué Sí. crees tú que ese venezolano no se logra legalizar? Hay muchísimas razones, Adriana, en función de eso. Lo primero que yo sí debo decir a propósito de tu pregunta es que la respuesta colombiana al fenómeno migratorio venezolano ha sido de total solidaridad. Sí, señor. Eso es una posición que tenemos desde el venezolano Colombia y por eso desde nuestra primera edición nosotros hicimos pública nuestra posición y decir gracias Colombia. De manera que Sí. se han efectivamente aprobado una serie de mecanismos, normativas que han favorecido naturalmente a toda esta cantidad de connacionales que están aquí. Ahora bien, a propósito de esa solidaridad, ¿qué es esa solidaridad? Primero, como tú muy bien lo has dicho, para un venezolano promedio poder tramitar una visa colombiana, bien sea de trabajo, especialmente la de trabajo, o por inversionista, siempre tiene un costo importante. Mira, yo una vez Ajá. en una oportunidad hice un estudio y una revisión, y en Colombia un venezolano, vamos a definirlo desde el venezolano, necesita un promedio como unos 400, $500 para Ok. poder tramitar su visa legal. Su visa legal que acá se tramita en Colombia, hay que decirlo, no a través de Migración Colombia, sino es la Cancillería colombiana. Es Ok. el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es como en Ok. Panamá, que está la famosa fotografía de la sede de migración. No, Pero no, claro, no, allá es diferente. acá en Colombia es la Cancillería. Migración Colombia lo que hace es efectivamente materializar esa visa otorgada a un extranjero y da la cédula de extranjería y otorga otro tipo de documentación. El PEP. ¿Qué pasa con el PEP? El PEP es el permiso especial de permanencia. Ajá. El PEP, por ponerlo en estos términos, es como un carnet. De hecho, no es muy firme, de hecho, es una suerte como de carnet, donde tiene un número de identificación, y además el PEP solo es otorgado a los venezolanos, que hay unos Ajá. extranjeros que dicen, bueno, me voy a Colombia porque yo puedo beneficiarme con el PEP. No, el PEP fue una medida creada por el gobierno colombiano para favorecer justamente a
los venezolanos acá. ¿Qué pasa? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es gratuito, ¿no? El PEP gratuito. es gratuito, se tramita en línea, tú simplemente es muy importante que el venezolano acredite su ingreso a Colombia, tienes que estar legal, o sea, tienes que tener un sello de ingreso para poderlo tramitar. Se tramita de una manera muy sencilla, Adriana. Es gratuito, es un paso a paso y básicamente allí hay unos parámetros y unos lapsos que debe cumplir ese venezolano para poder beneficiarse del PEP. Y eso naturalmente ha permitido que muchos venezolanos, porque te otorga la posibilidad y te concede, si bien no te concede identidad propiamente, pero sí te da la posibilidad. Una permanencia y una posibilidad de trabajar. De trabajo, exactamente. Ok, también existe un trámite para todas aquellas personas que nacieron en Colombia. Yo también he visto a través de las ediciones del Venezolano Colombia cómo se hacen esas jornadas de registro y bueno, es un poco complicado. Es decir, que el venezolano que tiene unos padres de repente colombianos tiene que llegar allá también a hacer algún trámite. Mira, mira Adriana, ¿cómo es hay eso? algo muy importante y es lo siguiente, y nos lo decía Adriana, el profesor Ronald Rodríguez. En el contexto latinoamericano, Colombia históricamente no estuvo acostumbrado a migración. La palabra migración en Colombia históricamente ha estado relacionado con colombianos que viven fuera de Colombia. O sea, Colombia siempre fue exportador, por decirlo así, de connacionales, de nacionales que se han ido de acá. De hecho, Exacto. se estima en casi 4 millones de colombianos que viven fuera de Colombia, Adriana. Y nunca regresaron. Y nunca Sí, regresaron. Naturalmente, por suerte, los colombianos tienen la posibilidad, algunos de estos que De están venir. afuera, de poder regresar a su país, no como nosotros que tenemos dificultades para regresar Exacto. y poder ingresar a nuestro territorio. Pero esto es muy importante, Adriana, porque sabes que cuando yo llegué acá a Bogotá hace 5 o 6 años, mi impacto, cuando es que en Colombia viven 140.000 extranjeros. ¿Cómo? 140.000. ¿Sabes lo que son 100? Eso es una cifra mínima para un país como Colombia. Claro. No, que hay de venezolanos 40.000. Claro, acostumbrados en otros países de América Latina como la Argentina, Venezuela, Panamá, que son números, te estamos hablando de 2, 3, 4, 5 millones. Colombia no. Y eso ha tenido naturalmente sus razones por conflicto armado, por una serie de percepciones públicas que hay. Todavía, José Ramón, todavía entiendo Sí. que el tema del trabajo no es fácil en Colombia. Es decir, entonces esos migrantes que llegan, venezolanos, también les cuesta insertarse al campo laboral, y sabemos que pues los sueldos son pequeños. No sé cómo está valorado en este momento el salario mínimo de Colombia en dólares. Sí, eso es un promedio de casi $300, son 816.000 pesos concretamente, pesos colombianos. Pero volviendo al tema, Sí. porque ya hemos repasado que Colombia es solidario con el tema de trámites, que se ha reinventado una y otra forma de legalizar a los venezolanos. Hemos hablado también de este impacto del tema de vamos a decir así, de la xenofobia, pero me gustaría hablar en este punto, José Ramón, del tema de la frontera. Sabemos que Colombia ya dijo que hasta el 1 de diciembre va a mantener cerrada su frontera. Sin embargo, habla de un paso humanitario por donde se estima que alrededor de entre un 6 y un 8% de los venezolanos que emigraron a Colombia están retornando a Venezuela ante su pérdida de empleo. ¿Cómo está esta situación en la frontera? Es la pregunta específica. Grave. La situación de la frontera colombo-venezolana no tiene control de nadie. Y esa es la verdad. Para mí es muy difícil incluso hablar de lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, porque allí ocurre de todo, Adriana. Allí ocurre de todo. Efectivamente, la frontera, y la respuesta concreta, está y se mantiene cerrada de lado y lado. La frontera no está abierta, esa es la información. Ahora bien, naturalmente se estima que hay, yo lo llamo pasos secundarios, unos 200 pasos o trochas, como le dicen los medios de comunicación también acá, donde efectivamente hemos visto estas imágenes de venezolanos y colombianos o ciudadanos colombo-venezolanos que transitan por allí. La frontera está cerrada. Desde el inicio de la pandemia, las noticias en las fronteras, ¿cuáles fueron? Los venezolanos que intentan regresar a su país, que Venezuela dice que no los podía recibir, que estaban en unos albergues inhumanos,
inhumanos que nosotros los denunciamos en El Venezolano del lado de Venezuela. ¿Qué más ocurrió? Que hay 30.000, que hay 40.000. Además, también hay otra cosa que debemos tener mucho cuidado como periodistas. Entonces viene una fiesta de cifras. Entonces, eso uno, ¿cómo te sitúas frente a una, no, que son 100.000, que son 40.000, que son 200.000? Realmente allí lo de las cifras hay que mirarlos con muchísimo cuidado, pero lo cierto es, Adriana, yo tuve la oportunidad de ayer de conversar con una colega corresponsal del Venezolano Colombia en Cúcuta y me dijo, José Ramón, la situación, yo fui a Cúcuta hace 3 meses, está en peores situación. Realmente hay refugios como tú lo puedes ver en las fronteras de Siria, hay refugios donde hay, eso sí puedo yo garantizarlo por cifras que tengo de ACNUR, entre 300, 400 venezolanos que pueden estar en un refugio, llaman refugio en albergue, están viviendo en plazas públicas de Cúcuta. Del lado venezolano, yo la verdad no me atrevo a dar información porque todo es demasiado distorsionado, demasiado confuso. Pero la situación de la frontera, Adriana, en este momento es que está cerrada, hay verdaderamente un corredor humanitario. ¿Y qué es este corredor humanitario? Este corredor humanitario es... que abre determinados días a determinada hora, entiendo. Y tienes que tener... Pero ¿qué pasa con toda la gente? ¿Qué pasa con toda la gente? Se queda que está esperando? La trocha, Adriana, se pasa por la trocha, lamentablemente. Y en la trocha te cobran, en la trocha, bueno, todo. Es peligrosa. En la trocha, no sabes si llegas. En la trocha hay naturalmente grupos irregulares, grupos criminales que operan con total impunidad. Además, hay una tasa importante que en un momento nosotros iremos, se podrá revelar al mundo, es cuántos ciudadanos han sido asesinados en la frontera colombo-venezolana. Lo he visto en las ediciones del Venezolano de Colombia. Ahora bien, José Ramón, entendemos que esta tendencia, esos alrededor, bueno, tú dices que se ha dicho cifras, pero no sabemos nada ciencia cierta. Hablan de 100.000 venezolanos que han retornado durante la pandemia. Ahora el fenómeno es que ahora están retornando de nuevo a Colombia porque no sabemos qué se imaginaban esperar en Venezuela. Mira, Adriana, cuando nosotros ¡qué locura! Mira, Adriana, cuando nosotros hablamos ayer que íbamos a salir contigo en vivo acá en Obligados a Salir, yo dije, así sea 2 minutos me tomo para decirte lo siguiente. Realmente los venezolanos tenemos vulnerados nuestros derechos. Estamos estigmatizados desde nuestro propio país cuando nos decían escuálido, pitiyanqui, apátrida. Vienes a Colombia y a otros países, entonces eres delincuente, eres malhechor, eres jampón. Señores, por favor, un llamado público hago en este programa Obligados a Salir de nuestra colega Adriana Rincón desde Panamá para realmente hacer un llamado público para respetar los derechos de los migrantes venezolanos, porque los migrantes venezolanos están completamente vulnerados sus derechos desde Venezuela porque están siendo forzados, y eso es una violación a los derechos humanos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque el destierro forzado es un delito. Sí. Que te obliguen a ti salir de tu país de manera forzada es un delito. De manera que esto era una oportunidad muy importante para yo poder, porque efectivamente, Adriana, la sensibilidad, la marginación y la victimización que ha tenido la migración venezolana. ¿Me estás preguntando sobre los retornados? Claro, así es. Ahora, además de todo este contexto, por eso te dice, entonces ahora se habla del venezolano retornado. Y uno dice, ¿retornado a dónde? Retornado a Venezuela, retornado a Colombia. Ya el venezolano tiene... No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Además, está atrapado. Y viene, va, camina a Perú, a Chile. Hay una característica muy importante, Adriana, de la movilidad migrante venezolana, que es básicamente una distinción de nuestra migración venezolana. Y es la posibilidad, capacidad de moverse. Es decir, tú te vas para la Argentina y tú encuentras allí que la población boliviana, la población peruana está allí, está en la Argentina. El venezolano está en Perú, viaja a Colombia, vuelve aquí, va a Panamá, entra, visita a la tía, le lleva la medicina, vuelve a Colombia. Esa es una caracterización real, documentada además sobre la migración venezolana. Efectivamente, hay ahora venezolanos y los estamos viendo en las famosas imágenes de los caminantes venezolanos, que es un dolor, Adriana, ver esas imágenes de venezolanos caminantes. ¿Qué está ocurriendo, Adriana, con eso? Efectivamente, se estima, según Migración Colombia, que van a retornar nuevamente a Colombia entre 100 y 150.000 venezolanos. Y cada venezolano va a venir
acompañado de alguien, de un familiar, de un vecino, una sobrina, de la esposa, de la mujer, del esposo. Ahora bien, aparentemente quien está poniendo trabas es el propio régimen de Maduro. Creo que por allí dijo que aquel venezolano que sale de su país no puede regresar en los próximos 3 meses. ¿Es así? Así es, Adriana. Además, lo que te ¡Qué hablaba de locura! Y entonces Además, salen las autoridades colombianas diciendo que eso lo van a hacer, que por supuesto que ellos no van a apoyar eso y que le van a seguir abriendo las puertas a sus hermanos venezolanos. O sea, volvemos a el la violación. venezolano es peor tratado en su país que afuera. No te dejan entrar a tu territorio, Adriana. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que Que tú hablas, el no destierro puedes, forzado. el destierro forzado, que eso está debidamente declarado expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora el 10 de diciembre se celebran un año más de esa declaración. El destierro forzado es realmente una vulneración abierta y directa a los derechos humanos. Entonces, Ahora Adriana, bien, yo no quiero terminar este programa, José Ramón, con este sinsabor que yo no sé si seguimos así, porque sabemos que eres un periodista investigativo, combativo y que estás en el pulso de lo que está pasando, pero si seguimos así, vamos a terminar nosotros dos acá, pero bueno, grave. Yo quiero decir también que hay sí. organizaciones, empezando por el propio gobierno colombiano, está también la ACNUR, está también OIM, que son incansables luchadores de la unión, de destacar lo positivo de la migración, que siempre aporta, de destacar los valores de nuestra gente venezolana. Sabemos también que el periódico El Venezolano de Colombia está en contacto con ellos todo el mundo, todo el tiempo, y así lo reflejan a través de sus páginas web y las redes sociales, que las pueden seguir en @elvenezolano_Colombia. El venezolano CEO. Ahora bien, José Ramón, cuéntanos un poco esa ventanita de esperanza que a veces también se nos abre y que nos oxigena a los que estamos tratando este tema tan delicado. Adriana, la ventanita es inmensa, es mucho más grande que esta imagen que tenemos nosotros acá, Adriana, porque sí, muy bien y de verdad que importante que redirijas ya al final las noticias positivas sobre la migración venezolana a Colombia, porque hay muchísimas. Ojalá lleguen a los titulares y a los titulares principales y sea de un impacto mediático. Adriana, la cantidad de venezolanos profesionales, inversionistas, trabajadores, emprendedores, de organizaciones sociales. Yo tengo en mi base de datos un promedio de casi 300 organizaciones sociales, fundaciones que cooperan, que ayudan en la integración colombo-venezolana, en la integración y en estimular, promover la convivencia y la civilidad entre los venezolanos y colombianos. Eso es muchísimo. Y vuelvo nuevamente al Gracias Colombia. Y uno lo siente en un taxi, lo sientes en la propia ciudad. Adriana, y tú muy bien lo decías al principio de esta conversación. Los venezolanos y los colombianos, los que somos maracuchos, eso es una convivencia. Yo crecí con colombianos desde niño, no había distinción de ninguna naturaleza y hay efectivamente una solidaridad. Los políticos que han intentado instrumentalizar la migración venezolana de forma negativa, me consta en el venezolano Colombia que genera un rechazo unánime de la sociedad colombiana. Eso sí yo lo debo decir, Adriana, porque aquí en Colombia el vínculo, o sea, esos son lazos que no se van a poder disolver nunca. Claro. Siempre hay mi prima, mi hija, mi vecino, yo me quedé, Adriana, permíteme esto, cuando yo llegué a Bogotá, que me tomaba un taxi, un Uber, delante de mí lloró un taxista colombiano llorando por Venezuela. Llorando, Adriana, que me emociono al decírtelo. Vi a familias colombianas en redes sociales, los he visto, defendiendo, dándole un plato de comida, rindiendo la sopa para dársela a los venezolanos. Bueno, y también en el Venezolano de Colombia recientemente, en la edición internacional que manejamos en conjunto varios países, destacaba un niño que necesitaba una prótesis. Maravilloso. La gente de FUPAT le dio la prótesis a este muchachito que en Venezuela no tenía posibilidad de tenerla, pero lo más bonito es que dentro de ese texto está el agradecimiento de ese joven a una familia colombiana, que es quien lo ha albergado, que es quien lo mantiene, quien le ha dado cobijo, porque no tiene dónde vivir. Y gracias a esa familia colombiana, este muchacho hoy está pensando en el futuro, tiene planes, tiene metas, se le arregló la vida. Y pudo caminar. Y pudo caminar con su prótesis. Ese milagro es lo que mucho venezolano tiene en su corazón cuando emigra.
Esa es la migración venezolana en Colombia, Adriana. Me contenta que hayas señalado el caso que efectivamente en el periódico El Venezolano Internacional, donde participamos todos, todo un equipo de periodistas, efectivamente le dimos un espacio a este chico zuliano en Barranquilla. Sí, señor. Que llegó, recibió una prótesis, además tú lo escuchas, con un ímpetu, con una fuerza efectivamente para seguir. De manera que entonces, Adriana, y yo sé que tú también, y yo apoyo esa postura de enfocar realmente la noticia sobre migración, no desde la marginación. Siempre hay estos episodios que hemos conversado y se van a mantener. Debemos combatirla, como estos conversatorios que estamos teniendo a través de nuestros medios de comunicación. Pero, Adriana, la verdad que la integración de la migración venezolana a la sociedad colombiana es tangible, real, se defiende y hay gente que tienen unas posiciones de defensa a esa integración de ambos ciudadanos y de ambos países. Y vuelvo de nuevo, hay un nuevo ciudadano en América Latina, el Colombo venezolano. Adriana, en la frontera hay territorios donde incluso yo creo que nos escuchan ahorita y no reconocen lo que estamos diciendo, porque eso es un territorio colombo-venezolano. Eso es Colombo, ahí no hay que es que yo soy de Caracas, en Maracaibo, esos son ciudadanos de los dos territorios. Y además pasan la frontera, voy un momento donde mi tía, a llevarle aquí este medicamento y vuelve. Sí, porque las fronteras son algo impuestos por el propio hombre. En verdad, en la práctica, sinceramente, no se cumple. De verdad que me ha quedado mucha esperanza en nuestra entrevista y mucha tranquilidad. Y yo creo que todos nuestros espectadores de Obligados a Salir, de Plomovisión, tienen que estar tranquilos porque hay unos ojos, bueno, muy difícil hablar de objetividad, pero unos ojos que en verdad, como lo es el periódico El Venezolano de Colombia, que está pendiente de todo lo que ocurre con nuestra migración, que está abriendo lazos con nuestros hermanos colombianos, que está dejando una huella en el futuro, en la historia, porque vamos a estar claros, esto en algún momento va a pasar. Y esto va a tener que ser documentado como un hecho de la historia y los actores que tuvimos presencia y supimos pues cómo manejar esta situación, porque la verdad que no estudiamos para esto, José Ramón. Es más, yo creo que nunca nos imaginamos, y mírate tú donde te ha puesto la vida, estás en el ojo del huracán, como lo dije al principio. Muchas gracias, José Ramón, por tu participación. Él también conduce extraordinariamente un programa diario por los Instagram de los periódicos El Venezolano, los lunes, miércoles y viernes, llamado El Venezolano Hoy, que es un espacio formidable, es una vitrina para que ustedes se formen su propia opinión, pero donde les brindan todo tipo de información política, y los viernes un poco más distendido con artistas que adoramos y que están en nuestros ADN como venezolanos. Muchas gracias, José Ramón, y bella esa vista desde Bogotá. Sí, la verdad que te saludo especialmente. Panamá, estamos muy, muy cerca. Panamá, Bogotá, yo te agradezco esta posibilidad, este contacto que hemos establecido acá en este espacio. Saludos a Nitu, también a nuestra querida Nitu, que sé que participa contigo en este proyecto. Bueno, yo termino diciendo unas frases claves. No a la discriminación, no a la xenofobia, integración, cooperación. Esas son efectivamente nuestro lema y el mensaje que nosotros debemos transmitir como periodistas, como venezolanos, y la defensa de los derechos de los migrantes. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, y con esas palabras cerramos esta edición de Obligados a Salir, historias de migrantes. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada.